Nicolás Beriot, y nos va a hablar sobre la acumulación de restos de plástico y de residuos de pesticida en el suelo. ¿Estás por ahí, Nico? Sí. Sí, hola, buenos días. Hola, buenos días. Y bueno, es una colaboración entre la Universidad de Wageningen, la Politécnica de Cartagena y también participa la Universidad de Almería. Pues cuando tú quieras, Nicolás, muchas gracias. ¿Se puede ver la presentación? Sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Soy Nicolás Berio, trabajo por la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de Wageningen en Países Bajos. Y hoy voy a presentaros un estudio sobre el uso del acolchado plástico en agricultura. Ya como lo sabéis, el acolchado plástico se utiliza para cubrir el suelo, para limitar la evaporación de agua y limitar el crecimiento de las malas hierbas. Pero con el sol, el viento y el uso de máquinas, el acolchado se rompe y se quedan pedazos de plástico en el suelo que hace una contaminación. Otra fuente de contaminación en este caso de estudio de agricultura intensiva es el uso de pesticidas. Y entonces este estudio tiene tres propósitos. Medir la contaminación de plástico, macroplástico como microplástico, medir la contaminación de residuos de pesticidas y ver cuáles son los efectos sobre los microorganismos del suelo. Entonces, hemos visitado 6 fincas en el campo de Cartagena, 3 fincas en el manejo convencional que utilizan pesticidas y 3 fincas biológicas que no utilizan pesticidas. Estas 3 fincas son fincas de hortalizas y han utilizado acolchado polietileno desde más de 10 años. Y hemos recogido suelo en la parte superficial de 0 a 10 centímetros y de 10 a 30 centímetros. Entonces, hemos medido los parámetros físico-químicos del suelo y también el contenido de macroplástico visualmente y de microplástico con el microscopio. Hemos medido 37 pesticidas que se utilizan en esta región para agricultura y el ADN de bacterias y hongos en el suelo. Entonces, empiezo por los resultados de microplástico. Aquí podéis ver el número de partículas por kilogramo de suelo, con lo microplástico en azul hasta 2 milímetros y macroplástico en marrón. Y lo tenéis para fincas en manejo biológico y en fincas convencional. Podéis ver que la mayoría de las partículas son microplástico, pero si miráis a la superficie de plástico, aquí solo se ven macroplásticos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando se compare a otros procesos, otros parámetros. Por ejemplo, si tratamos de la ingestión de plástico por gusanos de tierra, por ejemplo, es muy importante medir los microplásticos, porque la probabilidad de encontrar un pedazo pequeño es lo que va a definir la ingestión de plástico. Pero si se trata de otros procesos como absorción o biofilm, creo que es más importante la superficie de plástico, entonces hay que medir los macroplásticos. Aquí podéis ver que no hay mucha diferencia entre los manejos, es decir, que todas las fincas utilizan acolchado plástico y que hay pedazos en todas las fincas. Y también no hay mucha diferencia entre el suelo superficial y el suelo más profundo, porque por el ladrado del suelo cada año y que el plástico es un contaminante muy resistente, entonces se acumula en el suelo y se homogeneiza con el trabajo del suelo. La superficie del plástico nos permite estimar
un peso de plástico por kilogramo de suelo y tenemos en total, en medio, 0,2 gramos de plástico por kilogramo de suelo. Eso es para el plástico y para las pesticidas. Por supuesto, aquí vemos una diferencia entre las fincas biológicas y las fincas convencionales. Y también aquí vemos una diferencia entre un suelo superficial y un suelo más profundo. Esto tiene que ver con la degradación de los residuos. Entonces, en suelo superficial tenemos una concentración media de 0,2 miligramos de pesticidas por kilogramos de suelo y que viene en mayoría de solo estos 4 pesticidas, el boscalid, clotrimazol, oxidoflofen y pendimetalin. Pero cuando miramos a cada muestra, se ven que hay mucho más que 4 residuos, porque más del 8% de las muestras tienen más de 6 pesticidas. Entonces es muy importante conocer los efectos tóxicos de estos residuos, pero hay siempre que estudiar estos pesticidas en mezclas, porque es lo que encontramos en el suelo. Siempre hay mezclas de pesticidas. Eso está para plástico y pesticidas, pero ¿qué podemos decir de los microorganismos del suelo? Bueno, aquí tenéis una ordenación constreñida por los parámetros del suelo, y por la izquierda, por las bacterias, y la derecha los hongos. Y podéis ver que las comunidades se juntan por fincas. Por ejemplo, aquí tenéis una finca orgánica, aquí tenéis 2 fincas convencionales y aquí un grupo de 2 fincas biológicas y una finca convencional. Es similar para los hongos, pero las fincas son un poco menos distintas. Y cuando vemos a los parámetros, se ve que hay muchos efectos distintos y es difícil de separar el efecto de un parámetro del otro. Y, por ejemplo, en rojo tenéis los diferentes pesticidas, residuos de pesticidas, y no tienen todos los mismos efectos. Como he dicho antes, podéis ver que el número de plástico y la superficie de plástico tampoco tienen los mismos efectos. Entonces, para ver el efecto de cada parámetro, se necesitaría experimentos en condiciones más controladas. Pero para tener una visión más precisa, aquí os propongo un ejemplo de la abundancia relativa de bacterias de la clase GM5 y sobre el contenido de plástico en el suelo. Bueno, podéis ver aquí que en el manejo convencional, cuando no hay mucho plástico, se encuentra estas bacterias, pero cuando aumenta el contenido de plástico en el suelo, no se encuentran estas bacterias. Y tampoco se encuentran en manejo biológicos. Entonces me parece un poco curioso y intenté saber más sobre estas bacterias GM5 y encontré este estudio. En este estudio han encontrado las bacterias GM5 en suelo contaminado por antracene y han visto que cuando se aplica un surfactante para remediación de suelo, la abundancia de GM5 disminuye. Entonces, si intento ver similitudes con mi estudio, la contaminación de antracene podría ser parecida a la contaminación de pesticida. Si las bacterias tienen que ver algo con los ciclos de carbonos, y el surfactante se puede comparar también al plástico
o a una molécula del plástico que podría tener este efecto. Pero claro, necesitamos más estudios para entender los procesos de lo que pasa en el suelo. Entonces, en conclusión, sobre la contaminación del suelo, hemos encontrado 0,2 gramos de plástico por kilogramos de suelo en los dos manejos. Es una contaminación de 0,2 microgramos por kilogramos de suelo por los pesticidas y sobre todo es una mezcla de residuos. Y por los microorganismos hemos encontrado diferentes comunidades en cada finca y hemos encontrado esta clase de bacteria GM5 que parece disminuir cuando aumenta el número de plástico, pero necesitamos más experimentos para entender lo que pasa y espero hablar de nuevo con vosotros más luego con nuevos resultados. Y con eso podemos discutir. Si tenéis preguntas y gracias por su atención. Gracias, Nicolás. Tenemos tenemos un par de preguntas para ti. Yo creo que por lo menos puedes intentar contestar a una porque, bueno, Claro. vamos un poco atrasados por todo lo que ha ocurrido, pero creo que podemos intentar contestar una pregunta. Dice, Julián Campo te pregunta, ¿el número de plásticos se ha contado visualmente o cómo se determina? Y luego, ¿cómo se determina su peso? En especial los microplásticos. Gracias. Bueno. Por los microplásticos, aquí podéis ver que hacemos una extracción primero con una flotación y tenemos todas las partículas en una placa y tenemos una foto con el microscopio y luego se calienta para ver la diferencia. Y aquí podéis ver, por ejemplo, este pedazo se cambia de forma cuando se calienta, entonces visualmente vemos que es plástico. Entonces después medimos la área de cada partícula y tenemos los resultados. También con partículas que tienen un color específico o que tienen otros colores o aspectos. Espero que eso... Bueno, hay más preguntas, pero, bueno, por ejemplo, Julián Campo te pregunta también si has buscado alguna relación entre los contenidos de plaguicidas y los contenidos de plástico. Sí, lo he buscado, pero no encontré relacionado. Hay todavía más preguntas, Nicolás, pero vamos a dejarlas para el final, para dar paso a la siguiente presentación. Muchísimas gracias y también por el esfuerzo de hacerla en español. Es un esfuerzo añadido. Que se escucha bien. Sí, se ha entendido muy bien. Muchas gracias.